Bienvenidas, personas roleras, es decir, capitanas, mosqueteros, piratas y aventureros, a La Voz de la Mesa, el no podcast que vuelve a surcar los 7 mares porque nos quedamos con muchas ganas en el último programa de seguir hablando de cómo dirigir Séptimo Mar y dijimos, bueno, pues vamos a cerrar la trilogía que se inició con el episodio sobre el juego hace un par de temporadas y como profeticé, porque lo estamos grabando inmediatamente después, Steph no está porque se tenía que ir, pero han entrado dos nuevos fichajes, ¿no? Me acompañan Miguel y Alfredo, que ya habéis conocido antes. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, Alfredo. Muy buenas. Ya he aprendido del programa anterior para no decirles a la vez y que se pisen uno al otro. Pero tenemos dos fichajes. Tenemos por un lado a Amalia y por otro lado a Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Amalia. Muy bien. Luis. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, y son también de ese maravilloso servidor Séptimo Mar que tenemos por ahí todos a medias, más Séptimo Motion, y que hoy y mañana celebra sus jornadas. ¿Qué nos puedes contar de eso, Luis? Haznos un poco de publi, que nos mola. Ostras, pues nada, el fin de semana que viene vamos a tener nuestras, que son las cuartas jornadas de esquetos de Cella. ¿Vale? El viernes haremos nuestra charla coloquio, ¿vale? De fans de Séptimo Mar, donde, bueno, explicaremos un poquito sobre Séptimo Mar. Cualquier miembro del canal puede unirse a la charla. Ya hablaremos de cositas, comentaremos un poquito también lo que vamos a hablar aquí, pero y más cosas. Y ya el sábado, todo el sábado mañana, tarde y noche, pues se van a ofrecer partidas en el canal. Pues eso, pues para que la gente disfrute a tope de este juegazo. Muy bien. Ya advertimos en el programa anterior que vosotros ibais a decir CEA y nosotros decimos TEA, no pasa nada. Las dos Españas unidas en interpretar los nombres como fuera. Y bueno, si estáis escuchando este programa semanas después o años después, buscad Séptimo Mar Revolution, que hacen jornadas anuales como esta, así que podéis disfrutarlas. Bien, vamos a seguir hablando de dirigir. Como Luis y Amalia se ha incorporado ahora, pues trataré de guiarlo un poco con preguntas y a donde nos lleve. Y es más, al acabar el programa anterior, como Esther no iba a estar, le dije, deja una pregunta para los siguientes, a lo cliffhanger, ¿vale? Eso mola. Sí. Y me ha dicho que os pregunte cómo se gestiona la magia de sorte en Séptimo Mar. ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! Hágame otra. ¡Qué buena pregunta! Bueno. Habla. Dale. No, a ver, es una magia muy chula, la verdad, es que es una hechicería que está muy guay y que puede dar pie al máster, pues para poder lanzar a la jugadora, en este caso, o a la heroína, en este caso, ganchos y demás, pues a través de esas hebras que puede llegar a percibir y demás, ¿vale? Aunque en el libro, en este caso, en la segunda edición no se comenta nada, es verdad que en la anterior edición y una de las primeras novelas que sacó John Wick, las hebras por tipos. Tienes los 4 colores, tienes, pues, bueno, en realidad serían 5, pero bueno, estaría copas, espadas, bastos y oros, ¿vale? Sí. Y cada una pues destinada, pues lo que si mal no recuerdo, las copas son destinadas pues a las pasiones, ¿vale? Al amor, la amistad, el conflictos sería espadas, ¿vale? Relaciones de enemistad, de rivalidad, oros es todo lo que sean relaciones, pero negocios, ¿vale? Todo lo que implica acuerdos con algún tipo de ventaja entre ambas partes. Y bastos, pues, un señal de liderazgo. Pues, bastos que puede tener un padre con su hijo o un capitán con los tripulantes de su barco, podrían ser bastos. Y luego están las hebras negras, ¿vale? Que son malos presagios. Que rodean a una que o no tiene por qué estar cerca de la muerte de sí misma, pero puede ser que algo terrible, alguna tragedia grande vaya a estar a su alrededor, ¿vale? Que implicándola a ella o a alguien cercano. Entonces, pues eso da juego, ¿vale? Cuando coge la heroína y te dice, me concentro y leo en la sala, ahí en plena corte.
pues el máster para tirarle cañas ahí, vamos, a montones, ¿no, Amalia? Eso es lo que hace A mí que me gusta mucho. Vale. Sí que es verdad que hay una parte muy, muy estratégica, que bueno, lo que viene en el libro, básicamente, que es tirar las hebras, ¿vale? Pero esta parte ya más narrativa de las hebras, de narrar qué hace cada hebra, de lo que puedes ver, yo no lo, la verdad que no lo entiendo no lo entiendo tan estratégico, no está tan bien, digamos, expuesto en el libro, sino que es más como un gancho para el narrador, ¿vale? Ahí puedes sacar lo que quieras que averigüe, se puede sacar con esas lecturas. Las lecturas, de daros cuenta que además, cuando una estrega lee, necesita tiempo para poder leer, entonces no puede leer todo lo que quiera, ¿vale? Yo que estoy muy acostumbrada a llevar estregas. Ay, leo. No está viendo Matrix, ¿no? No aparecen un montón de números ahí delante. No está, y tienes que fijarte mucho, y hay muchos estímulos, y tienes que fijarte muy bien. Y eso para el narrador es un win-win, porque puedes ahí darle lo que quiera. Puedes darle mucha información o menos información y muy concreta. Me gusta esta lectura que has hecho. Yo no lo había llevado así nunca. Qué guay. Es un win-win. Para el narrador, sí. Yo creo que esa parte... En nuestra última partida, que Amalia lleva también una estrega, hubo un momento así donde ella dijo, voy a leer, y ahí me metí en un brete, porque hay la cantidad de información que me puedo dar por aquí. Claro. Y ahí le solté varias cosas que en ese momento igual no terminaron de pillar, o no. Hay como mucha información que igual luego va cuadrando con respecto a vayan averiguando cosas después. Eso es interesante. Y a mí me recuerda, no sé si de Mundillo Cómic, ¿alguien ha leído Excalibur por aquí? De Alan Davis, de los X-Men y demás. Vale. Había un personaje que estaba Capitán Britannia, y luego tenían un hermano que se le había ido un poco la olla porque precisamente tenía como el poder de ver como hebras, las hebras que formaban la realidad, y podía manipularlas. Y en los videos estaba muy bien porque se veía, cuando representaban ese poder, veías como él podía coger las hebras y arrancarlas, moverlas, podía llegar a matar a alguien usándolas y cosas así. Y yo siempre me imagino mucho el sorteo un poco en esa línea de hebras que forman la realidad y que tú sabes interpretarlas y puedes como moverte entre ellas y ver las que te interesan realmente. Pero que hay muchas más. Ya no solo tanto emociones, sino que hay también muchas más cosas ahí. Entonces, al final lo que decíamos el otro día, que al final hay tanta forma de dirigir ese sistema mal como Masters, ¿no? Y lo chulo es que es una hechicería que te da mucha, como que es muy sugerente para crear, para dar detalles de información. No hay como que aparezca una hebra negra para que los jugadores empiecen a ponerse las pilas. Malo. Claro. ¿Y tú, Miguel, qué nos dices de la suerte? Pues yo lo que digo es que es mi hechicería favorita, como todo lo ha hecho, y lo utilizo un poco como Luisol, que utilizo muchos elementos de la primera edición que no están en la segunda, pero bueno, está en la primera edición ahí, tú puedes utilizar cosas. Las mecánicas utilizo las de la segunda edición sin ningún problema, pero las utilizo como una especie de herramienta narrativa. Si tengo una bruja del destino, lo utilizo para darles pistas de todo por dónde puede ir esto, para darles pistas de quién está relacionado con quién de alguna manera, para señalarle conflictos que puede haber en un momento dado y todo eso. Y luego utilizo, en la campaña que estoy haciendo, hay una suerte estrega novata. Es un PNJ. Entonces, una suerte estrega que no tiene controlado el tema del sorteo. Entonces utiliza la baraja de cartas para ayudarse a la hora de leer las hebras y todo eso. Y que es un elemento más. Y yo utilizo la baraja, los arcanos sobre todo, para que ella saque cartas. Cuando ella le preguntan casi siempre, casi todas las partes, le preguntan, ¿qué ve Elena en las cartas? Y entonces yo cojo la baraja, selecciono las cartas que quiero y las coloco encima de la mesa. Normalmente saca 3. Y ahí tienes a los jugadores apuntando las cartas que has sacado y dándole ellos la interpretación, por así decirlo, aunque tú ya tengas la tuya,
y eso les ayuda, digamos, a dirigirse un poco hacia dónde va, saber si una cosa puede ser más peligrosa, menos peligrosa, todo, en fin, ese tipo de cosas. Y así un poco como dice yo. Luego el tema de las hebras también, el tema de los colores y todo eso de la primera edición, que la verdad es que me encanta y lo uso mucho. Muy guay. Es un muy buen recurso, una estrega para las partidas. Tanto como hace Miguel como una PNJ así destacada en el grupo como una jugadora. Es que tiene tanto por la situación que viven las estrellas en Bodache, que ya es bastante jorobada, como para luego encima pues lo que te da de sí es hechicería, ¿no? Y ese toque que tiene de siniestro, son las brujas, tal, que pueden dominar tu destino, pueden doblegar tu voluntad, yo qué sé. Entonces, pienso que es una hechicería muy, muy chula. Qué guay. Pues yo creo que con esto hemos respondido sobradamente a lo que decía Steph y además con varias ideas que son mola así. Yo, moviéndome a preguntas que se me quedaron en el tintero en el otro programa, por ejemplo, ¿vosotros y vosotras creéis que es un juego que como director de juego se presta más a improvisar o a planificar la partida? Porque esto puede orientar a los directores. Mira cómo se ríe. ¿Por qué te ríes, Amalia? Bien, o porque esta es la pregunta del millón. Cada director pues tiene, cada maestrillo tiene su librillo y aquí los directores cada uno dirige como quiere, como puede o como le sale. Entonces hay directores, y aquí Luis, por ejemplo, se preparan las partidas a tope lo escriben, lo testean, todo. Y yo, por ejemplo, soy más de idea y tirando para adelante. No improvisar, sino sobre una planilla, ¿vale? Ir desarrollando. ¿No? Sí. A mí me gusta hacerlo todo, por si puede ser cualquier tipo de situación, me gusta tener la mano. Que luego los jugadores, como siempre se dice y se repite, ningún plan sobrevive a los jugadores, ni ninguna trama, pero bueno, a mí personalmente pues me gusta tenerlo así. Es mi forma también de memorizar un poquito la partida y lo que va a suceder. Pero, a ver, lo que planteabas no sé, es lo que dice Amalia también, ¿no? Depende un poquito del tipo de director que seas. No, es un juego que favorece mucho la improvisación. O sea, la improvisación porque exige que los jugadores sean muy, muy proactivos. Entonces, claro, si tú empiezas a los jugadores pues que participen también, que con esos momentos que les han sobre la tirada añadan elementos narrativos a la escena, por ejemplo, ya te están ahí dando una información que tú luego puedes utilizar para continuar la historia. Entonces, pues sí, te ayuda bastante. El juego en sí se presta mucho a eso, a lo que es la improvisación. Muchas veces las tramas y demás te las dan los jugadores porque ellos estás dirigiendo cosas que ellos están dando en sus historias personales, porque cada héroe se crea con una historia personal. Pues ese aspecto te permite mucho improvisar. Pero bueno, yo supongo que es un poquito como más o menos cada director prefiera. ¿Y tú, Alfredo? Pues yo estoy un poco entre dos tierras, porque por un lado sí que es verdad que muchas de las partidas que he acabado haciendo, pues como que hay ciertas encerronas o ciertas tramas centradas y demás, y que me viene bien tener una estructura más o menos básica de por dónde va a ir el asunto. Pero sí que es verdad que he tenido ocasiones donde he podido jugar con gente en plan rollo de, mira, no voy a plantearme nada, voy a coger y que me digan sus historias, lo que ellos quieren. El concepto de historias de personaje me parece brutal en este juego, que ellos me digan lo que quieren que juguemos y conforme a eso, lo que me den, voy a tirar para adelante. Y igual me planteo, en cada sesión me planteo un poco por encima, según lo que ha pasado hasta ese momento, pero intento me gusta la flexibilidad de improvisar, de no centrar. De hecho, las partidas de jornadas a veces me siento mal porque como que estoy dirigiéndoles demasiado muchas veces, porque horas. Entonces esto tiene que ser esto y esto. Y a mí me gusta más, y además lo disfruto mucho con esto cuando juego con toda esta gente. Siempre me sorprenden y como conocen el juego y demás, con poquito que les dé, ya me dan muchísimo material y se meten mogollón en la historia. Entonces, yo creo que es un juego más de que se disfruta más si improvisas, que puedes tener ciertas estructuras básicas y demás, pero tienes que dejarte sorprender por los jugadores. Qué guay. Miguel. A ver, yo
Vamos a ver. Yo lo que hago es un poco como Luis Sol. Escribo lo que necesito o lo que creo que voy a necesitar y luego lo utilizo para improvisar. ¿Vale? Yo tengo una línea general clara y tengo escenas pensadas, incluso las tengo escritas, pero luego lo que hago es, si tengo que saltarme, me la salto, si tengo que improvisar una, la improviso en ese momento, reutilizo elementos de alguna escena que tenía escrita que al final no ha salido como yo pensaba que iba a salir, porque eso va a pasar. Y cuando un consejo es que cuando aprendes a hacer eso, cuando te dejas fluir de esa manera, vas mucho más tranquilo a la partida. Y la afrontas de una manera mucho más relajada. Porque sabes que no. Este es un juego en el que no va a ocurrir. Los jugadores, los personajes son héroes. Si los jugadores son proactivos y están metidos dentro, es imposible llevarlos por un camino trazado. Es imposible. Entonces, déjate llevar tú también, porque si no, estás intentando luchar contra contra una corriente a la que no le vas a vencer nunca. Entonces, lo mejor es tener cosas preparadas, en líneas generales, escenas incluso en un momento dado que tú puedas meterla, que dices, mira, me viene bien esto, o mira, la cosa ha ido más o menos por donde yo pensaba, bien, puedo sacar la escena. Pero si no, no te preocupes. O sea, improvisa. O sea, que no sea una cosa escrita en piedra que tú tengas que hacer porque sí. Porque si no, al final tú vas a intentar meterla y no va a ir con la historia. La cosa no va por ahí. Entonces va a quedar muy forzado y no va a quedar bien. Y eso yo creo que es también, aparte es un consejo general para dirigir todo. O sea, no sé que la cosa va a ir por ahí, pues porque posiblemente no vaya por ahí. Entonces, Yo lo que pienso es esa. Cuando cojas una historia, creas que una historia la vas a adaptar o va a ser, porque luego hablaremos, no sé, de adaptaciones o de cómo crear una historia, pues esto va a pasar, o sea, esta historia va a pasar, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el efecto del personaje? O sea, ¿qué van a hacer los personajes para que no llegue el final o sí llegue el final que tú hayas planeado, ¿vale? Y ellos qué van a hacer. Y tú puedes tener, yo sí que me digo, pues vale, pues este PNJ, el otro PNJ, o este lugar, o el otro lugar. Lo que pasa es que tener una partida planificada de primera escena, segunda escena, tercera escena, como dice Miguel, los jugadores tienen voluntad propia y hacen lo que quieran. Puedes tener una línea general. Tú puedes pensar que la primera escena es en esta situación. Eso le va a llevar a... tú les vas a dar una información que les va a llevar a otro sitio, pero los detalles de lo que ocurran ahí tú no los puedes tener previsto nunca. Entonces lo que tienes que hacer es manejar la información para moverlos de un lado a otro, pero no darlo todo por sentado, porque entonces es que no va. Lo más seguro es que no ocurra como tú pensabas que iba a ocurrir. Y luego dejarte fluir, o sea, dejarte llevar a los jugadores, confiar en ellos y que ellos estén metidos, que la mayoría de las veces lo están, ¿vale? El 99% de las veces están metidos en el personaje y están metidos en la historia y están remando a favor de eso. Y dejarte llevar y ver lo que ellos te van mandando para tú continuarles el juego. Esto se ve mucho cuando tú narras una misma partida, por ejemplo, un one-shot, muchas veces. Y dices, es alucinante las veces que cambia de un grupo a otro grupo. O sea, es que salen cada uno por un sitio porque tienen ideas diferentes y lo chulo de este juego es que te da pie a que las ideas fluyan y a que ellos desarrollen, los jugadores desarrollen y tú pues vas metiendo. Es un juego en el que, también hay que decirlo, y lo que creo que lo comentamos en otra ocasión, ¿no? Los maestros. Que es un juego que es exigente con el director de juego. ¿Vale? Te pide que sepas responder a lo que te lanzan los jugadores también, porque los jugadores tienen muchas herramientas, ¿vale? Tú, por ejemplo, puedes haber ideado en la fortaleza inexpugnable del villano y te lleva el héroe, que es la que tiene la de... Ostras, no me sale la ventaja. No, la de... bueno, esta que te permite colarte por cualquier sitio y llevarte a alguien. Vale, no me acuerdo el nombre de Second Story, no sé qué, bueno,
Es que ya te has desmontado la idea, porque claro, tú pensabas ahí que los jugadores van a poder acceder o cualquier cosa y coges del juego y se te cuela con otro. Ostras, ¿yo qué hago? O tienes ahí que el villano se va a alargar no sé cuántos, tal, y tienes al héroe con su ventaja estupenda de fascinar, ¿vale? Y coge delante el villano y te lo tienes detenido mientras el resto hacen cualquier otra cosa. Es decir, que le da a los héroes, a los jugadores, muchas herramientas, ¿vale? Entonces, te exige estar cambiando constantemente de carril, digamos, para ir mostrándote un poco también la historia, lo que ellos van consiguiendo, van haciendo o te van lanzando. Porque ahora de pensar el tema de los riesgos, el tema de idear consecuencias y demás para los riesgos, al principio puede ser un poquito cuesta arriba. Las cosas como son. Es cierto que es un sistema que está muy chulo y es muy abierto y es muy sencillo, ¿vale? Es muy maleable, pero también que exige al máster o al director de juego que piense cositas de, a ver, si este juego quiere hacer esto es un riesgo. ¿Qué consecuencias le puedo poner para dar un toque así dramático a esto? No sé si me explico. Te exige al director de juego, es algo exigente, pero muy sí, en ese aspecto se parece bastante a un PBTA, que la mayoría de los PBTA no te exigen tanto preparar la partida como estar atento durante la partida. O sea, todo el trabajo lo haces durante la partida y no previamente a la partida. No como en los juegos más tradicionales, por ejemplo en D&D, si tú te quieres diseñar un dungeon para que los personajes vayan allí, pues tú tienes que hacerlo previamente a la partida. O sea, tú tienes que hacer eso improvisado es muy complicado. Colocar los monstruos, saber dónde van a estar las trampas, diseñar todo el esquema del dungeon, ¿no? El dibujo, el mapa, todo eso, tienes que hacerlo previamente. Y luego cuando vas a dirigir, exiges un esfuerzo, lógicamente, porque tú tienes que llevarlo, tienes que guiarlo por allí, tienes que hacer el árbitro de reglas, todo eso, tal. Y en los PBTA, la mayoría, o en algunos de ellos, no exigen ese trabajo previo, pero sí exigen mucho más trabajo durante la partida porque tienes que estar pendiente de que los jugadores, de lo que del feedback que te van enviando los jugadores. Y en eso Séptima Mar yo lo veo muy parecido. Tienes que estar en la partida, tú tienes que estar 100%, al 100%. O al 110 incluso, o al 120. Sí, claro, es lo que dice Miguel, que si tú quieres abrir una cerradura, pues en D&D, ¿vale? Que es el ejemplo, vale, dificultad 15, puede decir el DJ, por ejemplo, vale, lo saco, vale, pues consigue abrir la cerradura. En Séptimo Mar, te dices, vale, quiero colarme en la habitación. Vale, pues el riesgo es forzar la cerradura, pero tienes que pensar consecuencias también, ¿vale? Relacionadas para que esa escena pues sea dramática, o sea, tenga un toque, pues tienes que pensar que pues una consecuencia puede ser que hagas ruido y que atraiga la atención de algún guardia, otra consecuencia es que dejes algún rastro detrás tuyo, pues como el olor de tu perfume o alguna parte de la ropa, puede ser que al entrar, pues que otra consecuencia puede ser que la ventana apague las velas y te encuentres oscuras cuando consigues colarte, ¿vale? Entonces, eso exige al director de juego pues que un poquito de esfuerzo, ¿vale? Guay. Pues yo no añado más porque creo que cada preguntita vais profundizando muy guay. Y voy a retomar una cosa que ha dicho Alfredo hace un buen rato, porque ha dicho de pasada, la mecánica de las historias me parece de una genialidad, ¿no? Algo así, te estoy parafraseando. Hablemos de esa mecánica de historias, además sé que los cuatro tenéis una experiencia extensa en campañas y creo que eso sí que le puede ayudar a los directores y directoras de juego. ¿Qué pasa con esto de la mecánica de las historias? ¿Cómo os ha funcionado? ¿Qué cosas os habéis dado cuenta que había que hacer de otra forma? No sé, ¿quién quiere empezar? Alfredo, que ha iniciado el... Véndenos las historias, Alfredo. Véndenos tu historia. Mira, yo donde más he disfrutado el proceso de las historias y tal es con otro grupo de juego. La partida que hice aquí a los maestros, que es como nos hacemos llamar, como el rol en el Discord se queda como un título. Coordinadores, pues nosotros hicimos una campaña de varios años que fue una trampa tremenda. O sea, les dije, no sabéis de qué va a ir el rollo. Y jugáis y de repente los cogí y los metí en una cárcel. Y se pasaron 3 años encerrados en una cárcel. Chulísimo. Ahí se les fastidió un poquito en esa campaña. Pero con otro grupo sí que tuvimos la ocasión de lo que decía antes, de cogí y no me planteé nada de campaña. Les dije, mira, hacemos vuestros personajes y con lo que vosotros queréis jugar, a partir de ahí tiro para adelante.
Entonces, las historias al final es una herramienta que el jugador te está diciendo, vale, yo quiero que mi objetivo a corto plazo es pues encontrar a mi padre o vengar a mi hermano o recuperar tal joya. Y el primer paso en esa aventura, así prolongada, en esa épica o ese arco argumental que estoy pidiéndote que me desarrolles, es encontrar el navío en el que se fue. Entonces, ese jugador te ha dado un elemento para crear, a partir del cual crear una historia. Y ahora tienes 4 jugadores más o 3 jugadores más que te han dado cada uno elementos diferentes. Y de repente tienes como varios elementos que puedes ver. Y ahí ya tienes para contar historias todas las que quieras. Tienes para contar una historia centrada en un personaje o coger y ser un poco cabroncete y empezar a mezclar. Y empezar a tejer esas historias de alguna manera. Y que se vayan creando una gran campaña, una gran historia con lo que ellos te han pedido. O sea, tú no tienes que hacer nada, o sea, te lo están pidiendo. Y con todo el tema de improvisar y ser creativo y demás, es como, antes comentaba Miguel lo de las cartas, lo de echar las cartas y demás, a mí ha habido ocasiones en que me ha gustado el concepto de echarle las cartas a los personajes. A los PNJs, sobre todo los PNJs míos, hay veces que les he hecho en plan de para ver su pasado, su presente y su futuro. Y eso me da una estructura del personaje y de contar una historia. Aquí es algo parecido. Los jugadores te están dando unos elementos y a raíz de eso contar historias que no requieren, no encasillan a los jugadores ni te encasillan a ti como máster en una historia de tengo que contar la tumba de la aniquilación, es que es la tumba de la aniquilación. No, pueden pasar 20 cosas más. Y todo eso va evolucionando poco a poco, según vais jugando y lo vais descubriendo. Qué guay. Sí, es que, bueno. Bien, dale, Luis, porque justo iba a decir, venga, dadle caña. El propio, claro, aparte, como cada héroe debe, cuando tú haces tu personaje, tienes que hacer una historia de ese personaje, el director del juego sabe que va a tener mínimo tantas historias como jugadores va a tener en su mesa. Que juega con 4, pues va a tener 4 historias. Además, mola porque el juego ya te lo estructura, ¿vale? Entonces, te lo estructura de tal manera que tú te dice el jugador elige los pasos que va a tener su historia. Porque depende de la recompensa que yo tenga. Quiero está diciendo lo que ese héroe va a obtener cuando consiga completar su historia. Entonces, está muy bien. Yo qué sé, pues mi historia de 3 partes. Y quiero quiero recuperar la herencia de mi familia. Y eso se traduce en que el personaje, cuando termine su historia, va a recibir la ventaja riqueza. ¿Vale? Entonces, los jugadores te dan los pasos y, claro, cada paso, digamos, por lo menos lo que yo hago en mi campaña es cada paso es como un título, ¿vale? Entonces, el jugador con ese título, digamos, de ese capítulo, me está orientando un poquito en qué podría estar basada esa historia. ¿Vale? Entonces, tirando de ahí, pues es un poquito lo que dice Alfredo, ¿vale? Puedes crear aventuras, entrelazarlas entre sí o meterlas como parte de la campaña de una historia más gorda, digamos, que puedas tener. Claro, la dificultad aquí estriba en que si tienes varios jugadores, no le des el protagonismo, o sea, los protagonistas vayan siendo todos. Entonces, que no centres en una historia, ¡ay, qué chula es esta historia y tal! Pero no la centres ahí porque tienes otros jugadores con otras historias que también pueden ser muy chulas. Entonces, la dificultad ahí viene en vamos a ver cómo dividimos esto para que todos los jugadores sean protagonistas y todos los jugadores se sientan como eso, como los creadores de sus historias. Foco, ¿no? Claro, es un foco. Y eso está muy bien porque justo en el otro programa hablábamos que eso era importante hacerlo en las escenas. O sea que, como veis, todo el sistema se repite la misma filosofía. Eso está. Qué bien, qué bien. Sí. ¿Algo que queréis añadir o pasamos a otra pregunta? Miguel, que hace ratito que no te escuchamos. Yo, como he dicho antes, como yo tenía una relación de amor-odio con este juego, pues yo al principio lo de las historias me parece una chorrada. Me parece una tontería porque no me dejaba a mí ganar mis PX normales, ¿vale? Y subir tus niveles y tus cosas. Subir mis niveles de cosas y que es lo que yo quería, ¿vale? Hasta que me di cuenta que el juego no iba de eso. El juego iba de contar historias. Entonces, la campaña que llevo actualmente es una trama general que está dividida en 5 partes y entre cada una de esas partes va la historia de uno de los PJ. Muy bien. Y ya está. Mira, tengo un compañero en el Club Tercio
que es Jorge, que nos escucha a veces, así que le mando un saludo desde aquí. Él no dirige Séptimo Mar, pero sí que aplica más o menos eso en sus partidas. Siempre las hace con una trama general y luego asegura que en cada sesión hay como una escena que avanza la trama propia de cada personaje, ¿no? Y digamos que eso encaja mucho con su filosofía. O sea, que bien, que vamos todos ahí en esa línea. Yo la verdad es que es algo que he tenido poca ocasión de probar en mesa, porque solo he tenido una campaña de Séptimo Mar y los jugadores les costaba todavía pillarlo. Era cuando acababa de salir el juego y fue un poco ahí reto. Claro, es una herramienta que te vale solamente para campañas, claro, lógicamente. Claro. No, bueno, no. Bueno, Creo que vale. te vale para one shot porque, Sí, vale, tienes razón. por ejemplo, Alfredo, el Blight, ¿no? Alfredo nos dirige o tiene unas historias que son los tripulantes del Blade, ¿no? Bueno, me lo puede contar él, pero... Sí. Y cada one shot que hace es la historia de uno de los tripulantes. Sí, cierto. Entonces, lo utilizas. De hecho, yo le he copiado la historia, básicamente, le he copiado el esquema y mis one shot que utilizo para las jornadas últimamente son una tripulación de un barco y cada uno de ellos, o sea, cada one shot que hago es la historia de uno de ellos o parte de la historia de uno de ellos. Entonces, claro, te sirve si tú desarrollas o escribes, aunque sea los titulitos de cada capítulo de la historia, te sirve de base para hacer un one shot. El one shot tú lo puedes llevar y lo puedes hacer como yo los organizo como un capítulo que tú coges en la tele, pones la tele y de repente te sale un capítulo de una serie que te gusta un montón, ¿vale? De piratas y cosas, pero tú no sabes lo que ha pasado antes porque no has visto el capítulo anterior y no sabes lo que va a pasar después porque no vas a ver el capítulo siguiente, pero ese capítulo lo vas a ver. Entonces, ahí te pasan cosas. Entonces ocurren cosas que a lo mejor empiezan en un cliffhanger porque en el capítulo anterior se han quedado en una situación complicada y empiezan en una situación en la que tú empiezas en una escena de acción o en algo parecido y terminas también en un cliffhanger porque claro, ellos te quieren enganchar para el capítulo siguiente, pero mientras tanto pues, te han desarrollado una parte de la historia. Claro. Sí, qué guay. Bien, pues ahora voy a abrir otro melón que creo que habéis mencionado de pasada y que es algo que algunas personas que dirijan pueden tener un poco de miedo y son los villanos, porque claro, se hace mucho mito con los villanos, ¿no? El villano tiene que molar infinito, tiene que ser el eje y tal. Entonces puede quedarse esa parálisis de cómo hago un villano que mole. Amalia, ¿qué consejo tienes para que un villano mole? A ver, yo es que no soy yo muy de tener villanos. Yo soy muy, a mí las tramas me gustan las tramas más políticas. Entonces nunca. Vale. Sí, pero bueno, aquí cada uno. Pero bueno, a mí me gustan las tramas políticas, con lo cual el villano no va a ser el villano, sino va a ser una fuerza y tal, o va a ser algo más grande que se va a ver focalizado en tal villano o tal persona que va a ser como el eje, ¿vale? Que va a hacer todo lo que los héroes tienen que evitar que este señor o esta señora haga. Entonces yo lo focalizo así. Yo, en la manera de hacer mis partidas, o sea, yo creo que es así. Pero porque me gusta la parte a mí me gusta mucho meter lore de Séptimo Mar. También entiendo que hay gente que, por ejemplo, eso lo lleva, pues bueno, pues yo meto partidas de piratas, de espadachines y da igual dónde se desarrolle o da igual, o sea, al final una aventura de piratas está guay, pero a mí me gusta mucho el lore y entonces lo meto aunque sea, bueno, sí, siempre, sí, lo suelo meter siempre. Me gusta. Muy bien. ¿Y los demás qué? Venga, Luis, que te veo ahí listo para saltar. A Luis le gusta lo de los villanos. A mí sí. A él le gusta mucho. ¿A quién no le gusta un villano? Claro. Sí, si es inmortal en el siglo I, pues más todavía. Claro. A ver, sí, es importante, vamos, yo, desde mi punto de vista, pienso que es importante la figura de un villano que destaque, ¿vale? Y no solo un villano que... A ver, hay una cosa que, de nuevo, John Wick deja claro, es que el villano muchas veces se tiene que saber, se tiene que conocer, y en la historia los jugadores, cuando salen, si hace falta, pues decirles, un momento, vamos a parar aquí un momento. ¿A que parece el malo?
es el malo, ¿vale? El conde Grijan de Moore, ¿vale? Este que os ha estado faltando durante toda la escena y demás, es el villano, ¿vale? Es el villano de la escena, ¿de acuerdo? Una vez hemos dejado esto claro, sigamos. A ver, entiendo que puede ser complicado, ¿vale? Porque ver a qué fuerza puede tener el villano, qué influencia le pongo, a ver, qué ventajas le puedo poner, tal. A ver, puedes guiarte un poco por las reglas o puedes dejarte llevar un poco con el tipo de villano que quieres que sea. Si quieres que sea un villano más político, más engatusador y que su fuerza sea en realidad por los matones que contrata y los secuaces y demás. O no, o quieres de verdad que el villano sea pues un espadachín, alguien duro, difícil, con el que batirse en un tejado bajo la lluvia, ¿vale? Y vamos, y los jugadores las vean y se las deseen para conseguir acabar con él. Por eso, a ver, el juego te da unas reglas y demás bastante sencillitas, pero a veces pues te las puedes saltar un poquito, ¿vale? Porque a fin de cuentas es el villano, estás creando el gran antagonista de todos los jugadores. Porque es cierto que el Séptimo Mar, que quizás no lo dice directamente, pero por las reglas que tiene y demás, es un juego de equipo, ¿vale? Los villanos son muy duros, ¿vale? Pueden ser muy duros de derrotar, pero porque muchas están hechos para que sean entre todos los héroes los que consigan derrotarlo, bien físicamente o bien mediante maquinaciones y rollos, ¿vale? Son muy duros. Es un juego, no sé, que yo qué sé, te premia que tú gastes un punto de héroe en ayudar a un compañero, ¿vale? Pero además que se lo gastas sobre ti. Entonces es un juego de equipo y como tal los villanos son duros porque supone que están pensados, creo yo, para que sean derrotados en equipo. Sí, puedes tener duelo con el jugador, puede tener duelo con su némesis y demás, ¿vale? Que mató a su familia, etcétera, etcétera. Y ese puede ser villano, pero no dejan de estar pensados para que sean derrotados entre todo el equipo de héroes, en todo el grupo de héroes. Es bien. Sí, muy cierto. Claro, el villano con sus secuaces, con toda su parafernaria. Entonces, a mí me gusta que el villano aparezca. A mí me gusta que el villano de vez en cuando aparezca en la escena, incluso pues relacione con los héroes, desaparezca, salga de escena, tal, que los héroes se lo vean, ¿vale? Que cuando lo vean, sepan que él es el malo, que él es el que ha hecho esto, ¿vale? Y que poco a poco pues vayan ganando esa rabia de intentar poder derrotarlo. Muy bien. ¿Algo que queráis añadir, Alfredo, por ejemplo? A mí es que los villanos en Séptimo Mar me flipan, me encantan. O sea, yo creo que es una de las cosas con las que más me divierto en las partidas. Cuando tienes un villano, sobre todo porque ya no es tanto, no en la parte mecánica de pegarse y demás, a mí me gusta la parte de intriga, de héroes dialogando y metiéndose con él, guiándole y conseguir que los jugadores estén con un personaje y digan, pero ¿cómo me cae mal este tío? Y como siempre presente es divertidísimo. Y el juego da lugar a el lore y demás para hacer villanos súper chulos. O sea, porque tienes coger el concepto del espadachín o del hechicero de tal y cual y darle la vuelta y ver cómo puedes usarlo para despertar, pues eso, odio, pasión, algo así, a despertar a los jugadores, eso es muy bien. Entonces, yo creo que el tema del conflicto con los personajes de los villanos es muy importante. Y una cosa que es a nivel de mecánicas, yo no veo nada complicado usar a los villanos, porque realmente el juego tiene dos cosas que a mí me hicieron mucha gracia cuando lo leí. Una de las historias y lo otro es el concepto de el nivel de poder de los villanos, ¿vale? Que los villanos tienen un nivel de poder entre 5 y 20 dados de fuerza. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Eso está dividido entre la parte física y la parte más social, de influencia y demás. Pero cuando hay un enfrentamiento y el villano tiene que tirar dados, el máster no está obligado en ningún momento a decir realmente el nivel de ese villano. O sea, ellos pueden tener un villano de nivel 20 que tiraría 20, pero realmente cuando está jugando le dicen, no, pues tira 8 dados. Y no saben que tira 8 dados. Y se piensan que igual, esto es un Mindundi. Pero es que el villano miente, el narrador miente. Y miente porque las reglas lo permiten y te animan a ello. No tienes por qué decirles a los jugadores
el nivel. El villano no tiene por qué revelar sus auténticos poderes o su auténtica influencia. A la capacidad que tiene. Sí, claro. Pues hablando de villanos, Miguel, ¿quieres decir algo? ¿Quién es tu villano favorito y por qué es Vilanova, no? Ni cotiza, sí. Pues yo un poco como, creo que era Luis el que lo ha comentado, ¿no? Que mola que sean malos, ¿no? Y que yo tengo una máxima que sea malo y que los jugadores lo vean. O sea, que puedan ver lo malo que es, ¿vale? Que cuando estén mirando en el catalejo hacia la residencia del villano puedan ver cómo sale a la terraza a tomarse el desayuno, se sienta en un sofá y un niño se le coloca para apoyar los pies encima de él. O sea ese nivel de... de villanía. Ya sabes que es un cabrón. O sea, es que esa persona no puede ser buena si está haciendo eso, ¿vale? Y luego yo lo que utilizo es... a ver, tengo dos tipos de villanos normalmente. Tengo a los villanos gordos, ¿vale? Tengo a Vilanova, ¿vale? Y ese tipo de nivel, ¿vale? Nivel máximo de villano. Y luego todos los villanos menores. Yo utilizo mucho villanos pequeñitos a los que no te tiene que dar ninguna pena que los jugadores lo derroten. Ninguna, porque están para eso. Son como matones, pero más tochos. Son esos villanos que te van a dar mucha caña, políticamente, con intriga, físicamente o como sea, pero tú los pones ahí para que se los carguen. ¿Vale? Que son un prerequisito para llegar al más grande. Siempre. Pero el más grande, tú no le tienes que... Yo lo que hago es que no les muestro al principio la manera de derrotarlo hasta que ellos no la descubren. Entonces ahí es cuando yo permito que haya un enfrentamiento. Digamos, mientras tanto no me preocupo ni siquiera de las características que le voy a poner. Puedo pensar 4 ventajas, 2, 3, 4 ventajas, que las tenga, cómo se va a comportar, cómo es su personalidad, todo eso, pero no me preocupa ni el nivel de fuerza, ni el nivel de influencia que tenga, ni nada. Eso me lo va a dar la historia. Si yo quiero que el villano sea el Empereur de Montaigne, pues ya sé que va a tener mucha influencia, porque tiene básicamente un país a su servicio entero, una nación, y puede conseguir prácticamente cualquier cosa. Pero, claro, tú tendrás que encontrar algo para derrotarlo. No, y que sean... Yo con esos tipos de villanos, que sean las decisiones de los personajes, o sea, más bien, las decisiones de los jugadores, las que les permitan llegar hasta ellos o no. Es lo que suelo hacer. Mola. Qué guay. Yo segundo lo que dice Miguel, porque es verdad, porque eso es lo que se llaman los secuaces. Porque un poquito lo que era la primera edición, digamos que de divisiones malos, entonces estaban los matones, los secuaces y los villanos. En la segunda edición el tema secuaz desaparece, pero sí que te comentan un poquito, me parece. Y hay en un libro, no sé si es en el Naciones Piratas o en el Héroes y Villanos, ¿puede ser? Sí, creo que en el Héroes y Villanos. Que puede haber como una especie de villanos menores que tienen una herida dramática, creo, o algo así, y que los puedes utilizar como... Yo los subo, lo pongo más chetaditos, porque nadie te dice que... No, a ver, lo puedes como quieras. Pues el juego es como una caja de... Sí. Como una caja de herramientas con elementos que tú puedes cambiar fácilmente, no es... Además que tú puedes hacer como temporadas, tú puedes pensar en temporadas de series. Claro, o sea, el villano de la primera temporada, el villano de la segunda temporada. Pero yo, por ejemplo, la campaña que estoy dirigiendo... Hay una trama fundamental que va urdiéndose temporada tras temporada, ¿vale? Pero tú has ido terminando con todos los villanos cada temporada, digamos. Acaba con lo suyo, claro. Yo la campaña que estoy haciendo, que está basada en las historias de los personajes y una trama general, digamos, en cada historia de un personaje ellos han tenido un villano o alguien que les estaba haciendo la puñeta y han terminado acabando con él porque, claro, son gente que son parte de su historia. Quizá hay alguno más que sí que tenga pensado que es más importante y me lo haya guardado para luego, haya aparecido, pero no haya tenido influencia, pero no haya mostrado su rostro de alguna manera. Pero el asesino del padre de mi espadachín castellano, ese señor está muerto ya. El padre del espadachín ha sido debidamente vengado, pero eso lo único que ha hecho ha sido abrirle una nueva historia
en la que se encontrará otro villano más adelante que ya no tendrá nada que ver con eso, pero que será otra historia distinta. Y así vamos funcionando. Eso me recuerda que el rollo, yo creo que es súper importante también la relación directa con los personajes de alguna manera. Al final este es un juego donde los héroes son los protagonistas absolutos y entonces cuanta más conexión directa tengan con el villano, como que más va a funcionar. Entonces, el que sean, tienen que ser malos, tienen que ser tal, pero también tienen que ser cercanos, tienen que ser que haya un rifirrafe directo, de alguna manera. Es que entonces, y luego que los jugadores tampoco tengan miedo a meter villanos en sus historias. Exacto. Claro. Y cuanto más grande, mejor, porque eso implica que vas a ser más difícil y que vas a tener más tiempo de juego luego. Y que va a ser más complicado acabar con el villano. Va a ser más complicado y va a ser más un reto más importante. Siempre yo creo que supongo que las mecánicas en sí también le dan sensación al jugador de que vas a ser capaz de enfrentarte a él. Yo qué sé, tienes virtudes, tu personaje puede ser capaz de, durante una escena, engañar al villano, por ejemplo, ¿vale? Para que se piense que eres amigo suyo. Eso es una virtud que un héroe puede tener. Ostras, eso está muy chulo, ¿vale? Es decir, que yo qué sé, que sí es Darth Vader, pero es que durante un momento se piensa que es un colega y no puede de cañas. ¿Sabes? Claro. No, yo qué sé, son herramientas y demás que es que te dan mucho juego. Hacen al héroe de verdad que eres un héroe, ¿vale? El jugador de verdad, ciertamente, te consideras un héroe. Pero yo contando lo que había dicho Alfredo, sí que es verdad que los villanos o las tramas tienen que ser emotivas, tienen que generar ese odio, esa venganza, esas ganas de acabar con esa injusticia, porque al final los personajes son héroes. Y esa heroicidad tiene que verse y tiene que plasmarse en la historia para que verdaderamente genere ese sentimiento que a ti cuando acabes con el villano digas, ¡uf, qué bien! He acabado con él. Porque si al final es un juego de mecánicas, tiro dados y tal, y acabo y demás, no es Séptimo Mar. Séptimo Mar consiste en vivirlo, en emocionarse, en vivir esos sentimientos, esas historias que se generan entre todos, en odiar, en vengarse, ¿vale? Y con esos villanos tienes que conseguir ese sentimiento de suficiente como para que los héroes vayan a por él, porque es de justicia acabar con el villano. Tiene que parar ese tipo. Claro. Tiene que generar ese sentimiento, tiene que mover ahí cosita. Vale. Luego las cosas. Voy con la última pregunta, que es que grabamos más o menos una hora y yo creo que con esta, viendo el ritmo que nos estamos expandiendo, con eso llegamos. Una de las cosas que más se suele decir, recuerdo por ejemplo a mi colega Sergio, también aquí de Zaragoza, que dice que una de las cosas que él le ve como falla a Séptimo Mar es que en los manuales, lo que te compras, no hay aventuras. Entonces, ¿qué consejos daríais para alguien que quiera crear su propia historia por primera vez? Miguel, por ejemplo. Pues yo lo he dicho un poco antes. La campaña que llevo, yo creo que va por ahí la cosa. Si quieres hacer un one shot y quieres crear pregenerados, puedes utilizar la historia de uno de los pregenerados que tú crees o que encuentres por ahí o cualquier cosa de esa. Puedes utilizarlo de punto de partida para hacer un one shot. Si quieres hacer una campaña, yo lo que te aconsejo es que hables con los jugadores, que ellos hagan su parte de la historia, o que no lo desarrollen entero, y luego tú ya desarrolles el resto o intentes desarrollar el resto o utilices o veas qué elementos vas a meter. Yo los utilizo un poco como categoría, o sea, tengo como el epígrafe y debajo voy poniendo elementos y luego los voy hilando durante la sesión. Y todo eso yo lo que hago es hacer una rama general que puede tener que ver algo con alguno de los jugadores o no. Puede ser una situación en la que ellos se encuentren en un momento dado o algo que descubran, que sea muy importante. Y esa es como el hilo conductor que les va llevando de un lado a otro y al mismo tiempo van viviendo sus historias. Yo eso es lo que les recomiendo para hacer una campaña. Muy bien. De todas maneras, pueden empezar por alguna partida que haya pregenerada. O sea, si no se quieren aventurar en empezar a una campaña.
En Drive-Thru RPG hay una Progress Society. Progress Society, Sí. que salió cuando se creó el juego, en la que hay montones de aventuras, montones y montones de aventuras que te cuestan 2 euros, 1 euro, 3 euros, 5 euros. La mayoría está en inglés, hay algunas del Alfredo que está en español, ¿vale? Sí, si no pueden pasar por el Discord y preguntarnos. Claro, exacto. Y seguro que les pasamos alguna que tengamos o alguna de cortita y demás. O sea, que se empiecen a narrar con alguna cortita que ellos se sientan cómodos, una vez que ya controlen el sistema y que ya se vean más seguros, que inicien su propia partida. Sí, yo estoy con Miguel, el tema, pues eso, el tema de basarse un poquito en lo que te ofrecen los jugadores, que la sesión cero es muy importante. Que a veces estoy más convencido de que a la hora de jugar, sobre todo si vas a hacer una campaña, una campañita, la sesión cero es muy importante porque primero pues vas a poder hacer los personajes con los jugadores y ver un poquito para dónde quieren tirar, pues hablar con ellos y ver un poquito pues qué tipo de campaña quieren. Y con las historias, pues eso, puedes ver un poquito qué aventuras te apetece hacer. Ostras, pues mira, a ver, la idea es empezar poquito a poco. Sí, sobre todo si la primera vez que diriges, en vez de irte a... No, el villano va a ser el Emperor, ¿vale? Y van a liberar todo Montaigne de ese tirano opresor, tal, y dices, espérate un poquito. Y si empezamos aquí en este pequeño condado, ¿vale? En este pueblo que hay un terrateniente que es un cacique, que tal, ¿vale? Eso es un poquito los héroes locales, ¿de acuerdo? A lo mejor tirar mano a lo mejor de las historias de alguno de ellos, ¿vale? Y poquito a poco también, pues para romper un poquito mano con el sistema, que es un poquito peleagudo, las cosas como son, no es un sistema al uso. Y es verdad que eso, el sistema en sí ha echado atrás a mucha gente. Claro, eso de que no se puede fallar y cosas así, ¿vale? Joder, que lo sacan todo enseguida, es que esto no hay emoción. Mucho es verdad, bueno, que estoy cambiando un poquito de tema, pero pero bueno, ya que estoy en ello, muchos de los comentarios que nos vienen en el Discord, ¿vale? De otros compañeros fans de Séptimo Art, es que claro, ven que el sistema dice que no tiene emoción, ¿vale? Porque como los jugadores, los héroes lo pueden conseguir todo enseguida, pues claro, se pierde. Y claro, y la incertidumbre de la tirada de dados, pues claro, como eso se pierde, pues ya no hay tensión. Y es que el juego hay que cambiar mucho el chip. De todas maneras, y aquí voy a romper una lanza, yo que estoy más acostumbrada a narrar a chavales más jóvenes, ¿vale? Por mi trabajo y demás, pues he de decir que no tienen ningún problema con el sistema de juego. Entran a la primera y súper bien. O sea, como los vejunos. Yo no sé por qué, pero todas las partidas, o sea, no han tenido en cuanto les explicas, esto es un juego de contar historias entre todos. Lo pillan al principio. Lo cogen al principio. Sí, igual esas opiniones vienen pues de antiguos jugadores de juegos, pues digamos, con sistemas más clásicos, ¿vale? Sí que es entre comillas. Claro que ven que es un sistema que no es el típico de supera esta dificultad para conseguirlo, o consigue estos éxitos para conseguirlo, ¿vale? Entonces supongo que viene por ahí un poquito el tema de, es que tal, es que no hay emoción, es que no hay tal, pues pruébalo y verás que en realidad sí que la hay. ¿Vale? Que la emoción a lo mejor no es la tirada de dados, sino la emoción es la narrativa que le montes alrededor de esa tirada. O sea, es que me da igual la tirada. Lo que hagas tanto si tirada. Falla como si después, tanto si tienes como si decides fallar, es que da igual la tirada, la consecuencia de la tirada y cómo montes la historia alrededor de esa tirada es lo que tiene que generar la emoción en el juego. Claro, por supuesto que los héroes fracasan, pero no fracasan porque un trozo de plástico te diría que es que saca una mala tirada. Fracasan porque igual tu héroe tomó una mala decisión. Porque a lo mejor no has decidido dejar escapar al villano porque ha tirado a salvar a su hermano, por ejemplo. O al revés, o ha perdido a su hermano, puede detener al villano. Claro. No porque una cosita de plástico ha rodado y te ha sacado un 1. Maldita sea. A mí esas cosas... ¿Qué quiere que te diga? Entonces, bueno, pues eso. ¿Vale? Entonces, pues para un sistema que es un poquito especialito, la cosa es verdad, especialito, está bien pues empezar poco a poco, con partidas cortitas y demás, localizadas, y ya las grandes historias ya verán solas. De hecho, muy bien. Yo quiero comentar que en la Explorer Society, por ejemplo, hay una aventura que se llama Gotas de Agua, creo que se llama. Gotas de Agua. Está publicada, la hemos publicado desde el Discord porque es una aventura de Luis que preparamos para que es una buena aventurilla para empezar, es bastante sencillita.
y eso creo que está en pagar lo que quieras. O sea, se puede bajar sin ningún problema. Es que tienen muchas cositas del sistema, pues una persecución, un enfrentamiento, un tal, ¿vale? Y eso que está guay porque ves distintos aspectos del sistema. También la partida de iniciación La partida de iniciación en sí del Quick Start. Quick Start. También tiene muchas partes en las que puedes ver. Tiene una persecución, tiene peleas, tiene escenas dramáticas, tiene un poquito de todo. La aventura de la guía de inicio me parece una maravilla. O sea, parece una está muy bien. Y es estupendo meterse en el juego. Porque además te empieza en media res, además, es lo mejor. Que es lo mejor para empezar en el sentido más. Lo mejor es empezar ahí cuando todo explotando o corriendo, ¿vale? Porque en media res es lo más chulo. Yo lo que digo siempre a los jugadores es que tenemos presupuesto ilimitado. Tenemos presupuesto ilimitado, podéis meter todas las explosiones, todos los extras y todo lo que se os ocurra. No hay problemas de dinero, así que adelante. ¿Sabéis otra cosa? Copiar. O sea, una peli que os mole mucho, da igual que sea de capa y espada, o coger una peli actual y decir, guau, qué chulo es esto, y esto lo traslado a Séptimo Mar. O sea, copiar. Si hay una historia chula, trasladarla a vuestra partida de Séptimo Mar. Es que eso, si ha funcionado ahí, ¿por qué no va a funcionar a vosotros? Miguel, ¿no hiciste Star Wars versión Séptimo Mar? Yo hice Star Wars. Si queréis hacer una historia sobre ladrones de carruajes, en realidad son una familia y todo eso, podéis hacerla. La cuestión es darle vueltas. Sí, entonces. Pero yo creo que lo importante es sobre todo que lo hagan. Sí. O sea, que lo hagan, que el juego no muerde, que no pasa nada. Que tú relájate y ten claro que vas a contar una historia con los jugadores y que bueno, que hay cosas que no las vas a poder tener atadas y no pasa nada, no hay ningún problema. Y que nadie evalúa, o sea... No va a venir la policía del rol, no va a ir... No va a venir. O sea, además puede autoevaluar durante la partida. O sea, ¿os parece bien así? O sea, puede consultar a sus jugadores, porque también los tipos de jugadores varían mucho y tú puedes ir consultando qué es lo que les gusta más, qué es lo que... ¿Esto os gusta más así o lo hacemos de otra manera? Para ir puliendo la manera de narrar a tus jugadores. La verdad que es un juego que te pide jugadores que los jugadores sean algo proactivos, es decir, que colaboren en la relación, que cuando ellos llevan a cabo una acción la describan y se flipen. Porque un enfrentamiento con un grupo de matones puede ser la sociedad extrema. Porque gasto un aumento, me cargo a 3, gasto un aumento, me cargo a este otro, le lanzo una piedra a este. O puede ser una flipada muy grande, me meto en medio, lanzo un codazo a uno, le hago un barril al otro, le salto tal. ¿Vale? Porque el juego te premia lo que es, vale fliparse. A mí una de las cosas que más me moló del sistema de segunda edición fue el dado molón, el dado de estilo, que es el llama. A mí me flipa muchísimo, porque yo cuando explico el dado de estilo digo, esto es un dado para molarse mogollón. Si tú vas a tener un enfoque, vas a utilizar esta habilidad, pero me lo explicas como si fuera una peli, que te mola un montón, que te vas a flipar y que esto va a salir súper bien, yo te doy el dado para que tires. Y vamos, o sea, compiten los unos con los otros, a ver quién mola más de todos. O sea... Qué guay. El dado de la primera vez. A mí es otro detalle que es una chorrada, pero me parece una manera muy original de forzar a los jugadores a pensar de manera creativa cómo van a afrontar una situación. Si simplemente pegas y ya está, pues eso la primera vez vale, pero la siguiente ya es como que ya no tiene gracia y entonces te cuesta un poquito más. Pero si buscas otra manera diferente de afrontar la situación, de hacerlo de una manera más original, pues estás usando diferente y esa habilidad, pues como es la primera vez que la usas, pues tienes un dadito más. Es un detallito que me parece que le da la variabilidad a las historias y el fomentar la creatividad para los jugadores. Sí. Claro, no aprovecha siempre tirando habilidad. Es que esta habilidad... Tiro armas. O tiro bolas. Magnetismo. No. Vas cambiando y porque te recompensan. Claro. Muy bien. La verdad es que habéis dado un mogollón de consejos y yo creo que entre el programa anterior y este hay mucha chicha. Ya estamos ahí en el límite de hora, entonces nosotros ya sabéis que cerramos el programa siempre con un consejo de última hora, una reflexión que hayáis hecho en el programa y la queráis recalcar, y con eso nos despediremos. Así que pensadla y quien quiera, pues que se hace primero.
Ahora se ha dejado ahí. Venga, Alfredo. Venga, Miguel, dale. Empiezo yo, venga. Sí. Un poco incidir en lo último que he dicho, que se lancen. O sea, que dirijan y que no hace falta que hagan ellos la aventura si no les apetece, que cojan una aventura de otros, que la hagan suya. Si hay cosas que no les gusta, que no las hagan, que las cambien pero que de verdad, o sea, yo el juego con el que más me he divertido en mi vida ha sido Séptimo Mar, segunda edición. ¿Vale? Y he jugado mucho también a la primera y he dirigido mucho. Pero el juego que más he disfrutado ha sido este. Y yo creo que merece la pena. Entonces, pues nada, pues eso, que dirijáis, que si tenéis alguna duda o queréis enfocar una cosa, que tenemos el Discord abierto para quien quiera preguntar cualquier cosa. Intentamos contestar, si no antes, después. Siempre hay alguien por ahí que se le ocurre alguna cosa y la pone, o que está dispuesto a dar consejos, a discutir cualquier cosa y bueno, que eso, que a aprender se aprende haciendo. O sea, a hacer se aprende haciendo, perdón. Entonces, si no lo haces, va a ser complicado que consigas las tablas necesarias para empezar a hacerlo bien. Tienes que empezar a hacerlo mal, no pasa nada. Claro, y que no te he cambiado a hacerlo mal. Quiero decir, es porque hacerlo mal. No lo haces mal. Perdón, es que es eso, no lo haces mal. Lo haces, quiero decir, juegas y pasas un buen rato y a veces dirás, lo podía haber hecho así de otra manera. Bueno, pues la próxima partida lo haces de otra manera. Quiero decir, esto no es jugar bien o jugar mal, a aprender a jugar sentido mal, es a jugar, ¿vale? Y bueno, lo que ha dicho Miguel. Y tener claro que eso, que el juego se basa en contar una historia entre todos juntos. Eso es importante. Y eso es importante, y tienes que estar todos en ese mood, digamos, en ese círculo. Y cuando estáis todos en ese círculo es cuando las cosas lucen de verdad. Sí, las mecánicas ayudan, pero al final son los jugadores y el narrador el que tiene que contar la historia. Y eso no se evalúa, nos lo pasamos bien. Y bueno, la próxima vez lo haremos de otra manera o lo haremos así, y entre todos se genera una historia que nos guste. Y las mecánicas, eso, para ayudar, que no sirvan para entorpecer y que para entorpecer la historia, sino para ayudar en la historia. Sí. Sí, yo creo que hay que escuchar a los jugadores y coger lo que ellos te dan y desarrollarlo con ellos. Al final, es un juego de contar historias juntos, como estoy diciendo, y los jugadores te van a decir lo que quieren si consigues que se metan en la dinámica. Y al final si te gusta la ambientación, te gustan los piratas y demás, es súper fácil motivar a la gente para entrar en una historia, creo yo. Porque el juego te da muchos ganchos para eso, te da muchas cositas en plan. Cuando te estás haciendo un personaje, tú acabas el momento de creación del personaje deseando ver qué le pasa a ese personaje, qué le ha ocurrido, qué aventuras va a vivir. Y eso, Máster tiene que estar atento a ello y aprovechar esas herramientas que te da el jugador y esas cosas que te está pidiendo el jugador para contar estos puntos. Para los Máster que empiezan o que quisieran empezar, si no se sienten con seguridad con jugadores y demás, que se hagan pregenerados, que los personajes que juegan de inicio pueden ser, aunque es muy importante cuando empiezas una campaña en la sesión 0, si va a empezar una campañita, una sesión pequeñita de una sesión o 2 sesiones, que los haga él y así los controla, se los sabe, se los conoce, ¿vale? Muchos jugadores pueden decir, ¡ay, qué guay! He jugado con este, pero a lo mejor yo para la campaña o para la historia que pretendemos empezar, voy a llevar mejor uno como el que ha jugado mi compañero. Ya lo habéis probado, ¿no? Ahora vamos a tal. Entonces, y además el narrador, sabiendo que los ha generado él o que los ha preparado él, se los conoce, no que cuando se los crean tus jugadores que te digan, ay, de pasármelos y a ver qué ventajas os habéis cogido, qué tenéis por aquí o qué puedo sacar, ¿vale? De esta manera te los conoces. Bien. ¿Tú, Luis, quieres decir algo más o ya con esto damos? No, es que ya sabéis, ¿vale? Vale. Pues, yo colaboro lo que dicen los dos demás. Bien. Estupendo. Pues yo lo que me llevo del programa es que, por ejemplo, a los oyentes que lo hayan escuchado por curiosidad,
si habéis escuchado estos dos programas con tanta gente apasionada por un juego, como pocas veces yo he visto, pues ya que algo tiene, ¿no? Así que darle una oportunidad, por ejemplo, pasando por el Discord de Séptimo Mar Revolution. Bueno, gracias, Miguel. Gracias, Alfredo. Gracias a ti. A ti, hasta aquí llega este abordaje que hemos hecho. Gracias, Luis. Nada, gracias a ti. Bueno, y a los demás. Gracias, Amalia, por estar aquí. Nada, a ti. Pues cuando queráis volver a abordarnos, aquí estamos. Nos escuchamos en otro programa de La Voz de la Mesa. Adiós.